En busca de la felicidad, escrito con una I en lugar de una I, es una película inspirada en una historia real. La película comienza con Will Smith, conocido como Chris Gardner en la película, despertando a su hijo pequeño Christopher temprano por la mañana. A medida que aparece la pantalla de título, vemos varias escenas que muestran la vida diaria de la gente en San Francisco. Vemos trabajadores corporativos, trabajadores de cuello azul, niños y sus padres yendo a la escuela. Y finalmente, vemos a Chris y su hijo caminando hacia la guardería, con Chris llevando una especie de máquina. Mientras caminan, los dos comienzan a hablar sobre el cumpleaños del joven Christopher, quien dice que quiere hacer una lista de las cosas que desea para su cumpleaños. Considerando sus finanzas no tan ideales, Chris le dice que no podrá darle muchas cosas, pero Christopher dice que no quiere todo lo de la lista. Solo hace la lista para decidir lo que desea. Después de dejar al joven Christopher en la guardería, Chris comienza a hablar sobre su vida. Nos cuenta que tenía 28 años cuando conoció a su padre, y esto lo hizo querer ser un mejor padre para sus propios hijos. Dice que quiere que sus propios hijos sepan quién es su padre. A medida que continúa narrando su vida, nos cuenta sobre las diversas cosas que suceden en su vida. Pero, más importante aún, habla sobre la máquina que ha estado llevando consigo a todas partes. El detalle más importante de esto, en contraste con las divagaciones del otro hombre, es que la máquina no es una máquina del tiempo. En cambio, es una máquina de última generación que puede escanear la densidad ósea de las personas. También es su modo de vida. Pero, como sabemos, las máquinas modernas no son baratas, por eso Chris tiene problemas para venderla. También descubrimos que no ofrece mucho en cuanto a innovación, ya que solo logra ofrecer una imagen un poco más densa que una máquina de rayos X, por el doble de precio. En el camino, se encuentra con Linda, su esposa, y le dice que tendrá que recoger a Christopher. Después de discutir, se dirige a Oakland y descubre que su coche fue inmovilizado porque estacionó ilegalmente. Aquí es donde nos dice que no ha logrado vender muchos de sus escáneres y que están en una mala situación ahora. De vuelta en casa, Linda y Chris comienzan a discutir debido a su incapacidad para pagar impuestos. Después de una breve discusión, Linda se marcha enfadada. Mientras Chris intenta resolver el cubo de Rubik que su hijo recibió como regalo, nos enteramos por un discurso de Ronald Reagan, el presidente en ese momento, que todo el país está pasando por una crisis económica. Otra vez a la carga en otra mañana. Chris habla con un hombre que llegó en un Ferrari y le pregunta qué hace para tener tanto lujo en su vida. Después de una breve conversación, observa a todas las personas que salen de la firma de corretaje y se pregunta por qué no puede ser tan feliz como todos los demás que salen del edificio. En casa, Chris tiene otra discusión con Linda después de contarle sobre su plan de ser corredor de bolsa. Al día siguiente, Chris deja su máquina a un artista callejero para que la cuide mientras él va a su entrevista, pero, durante la entrevista, ve que ella sale corriendo con su máquina desde dentro del edificio y procede a perseguirla. Sin embargo, ella logra perderlo de la misma manera. Chris y Linda están en una relación, y están en una relación. Sin su máquina y con una carta de solicitud de trabajo para la que está muy poco calificado, Chris regresa a casa sintiéndose perdido. De vuelta a ello, Chris le cuenta a su hijo un apodo, 10 cabeza de galón, que tenía antes. Christopher le dice que sabe sobre el sombrero de 10 galones por una película que vio en la guardería, lo que enoja a Chris porque él quiere que Christopher aprenda en su guardería, no que vea películas. Pero discutir esto con su cuidadora, la señora Chu, no lo lleva a ninguna parte, así que decide postularse para el trabajo de corredor que quería. Después de dejar su carta de solicitud con Jay Thistle, el gerente de la firma, Chris ve al hippie que le robó su máquina cuando está saliendo. No queriendo perder su máquina, Chris empieza a perseguirlos. En este punto, comienza a dar una breve historia de cómo consiguió estas máquinas para vender. Aparentemente, gastó todos sus ahorros de vida en estas máquinas y firmó un contrato para venderlas, pero no sabía que los hospitales realmente no estaban interesados en comprarlas. Lo explicaría a Pobreza en Viven. Pero, consuelo de tontos, él logra recuperar la máquina que le fue robada. Ver a Chris traer de regreso no una, sino 2 de estas máquinas a casa, hace que Linda se enoje mucho. Tras otra discusión, esta más intensa, Chris se siente más deprimido que nunca. Necesita urgentemente una nueva fuente de ingresos. Al día siguiente, Chris intenta de nuevo con la persona de contratación, el señor Thistle. Logra compartir un viaje con él, y en el camino, los dos discuten sobre si Chris puede resolver un cubo de Rubik. Desesperado por demostrar su capacidad, Chris intenta resolver el cubo. Y lo logra con éxito. Después de que Thistle se va, Chris se da cuenta de que no tiene dinero para pagar el taxi, así que decide escapar. Aunque logra perderlo en el tren, también pierde su máquina porque se quedó atrapada entre las puertas del tren. Como si esto no fuera ya lo suficientemente malo, Linda le dice que lo deja y que ha terminado con Chris. Hasta lleva a Christopher con ella. Sumido en la angustia, corre a casa para encontrarla vacía.
Cuando todo parece perdido, recibe una llamada de Jay Thistle, el corredor con el que estuvo antes. Thistle le dice que vaya a la oficina pasado mañana para que puedan sentarse y hablar sobre el trabajo. Le dice que anote el número de su secretaria, pero, como Chris no pudo encontrar un bolígrafo o un lápiz para escribirlo, trata de memorizarlo. En el camino, se encuentra con su amigo Wayne, quien comienza a hablar sobre números con Chris. Pero Chris logra anotar con éxito el número de su secretaria. A la mañana siguiente, va a la guardería y se encuentra con Linda. Los dos discuten y Chris le dice que puede irse, pero Christopher se quedará con él. Recoge a su hijo de la guardería y lo lleva a casa. De vuelta en casa, recibe un aviso de su casero de que tiene una semana antes de que lo eche. También le dice que tiene que pintar la casa antes de irse. Como si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente mal, es arrestado debido a todas las multas de estacionamiento que ha acumulado. El oficial de policía le dice que tendrá que quedarse hasta la mañana siguiente, así que Chris llama a Linda para que cuide de Christopher hasta entonces. A la mañana siguiente, los policías dejan ir a Chris y él corre a su entrevista de trabajo. Conoce a todos los gerentes de contratación. En lugar de inventarles una historia falsa, les dice la verdad sobre todo. Él explica que fue arrestado por no pagar sus multas de estacionamiento a tiempo y que estaba pintando su casa antes de ser arrestado. Lo que explica por qué está vestido como está. También les dice que, a pesar de no estar calificado, es el tipo de persona que, incluso si no sabe la respuesta a una pregunta, trabajará duro hasta encontrar la respuesta. Milagrosamente, Chris los convence para que lo contraten. Pero, no todo está bien todavía. Porque su pasantía no tenía paga. Tuvo que ingeniárselas vendiendo escáneres mientras trabajaba en la pasantía. A la mañana siguiente, Linda viene para dejar a un Christopher durmiendo. Linda le dice a Christopher que se va a mudar a Nueva York. Encontró un nuevo trabajo en un restaurante que el novio de su hermana acaba de abrir. Los dos discuten sobre Christopher, aunque Chris sigue insistiendo en quedarse con su hijo. Linda duda, pero finalmente acepta irse. Después de que su esposa se va, Chris llama a Thistle y le dice que va a aceptar la invitación para la pasantía. A la mañana siguiente, Chris empaca sus cosas y se muda a un hotel cercano. A la mañana siguiente, juega baloncesto con su hijo. El joven Christopher dice que quiere convertirse en profesional en el baloncesto, pero, siendo un hombre práctico, Chris le dice que no podrá hacerlo. Sin embargo, Chris también le dice a su hijo que no debe dejar que nadie le diga lo que puede o no puede hacer. Ni siquiera su propio padre. Después de hablar un rato, intentan vender nuevamente escáneres de densidad ósea. Chris logra vender uno de los escáneres. Al día siguiente, Chris se dirige a su pasantía. En la pasantía, Chris logra impresionar a uno de los miembros del consejo, el Sr. Fromm. Ve su máquina de densidad ósea robada y la persigue de nuevo. Pero esta vez, su persecución no va tan bien y es atropellado por un coche. Pero, lo único que pierde es su zapato. Pero esto no lo detiene. Al día siguiente, vuelve a la pasantía trabajando duro. Incluso termina haciendo favores para su profesor. Un poco de trabajo ocupado como llevarle café, llevarle una dona y cosas por el estilo. Trabajando en 2 empleos y teniendo que cuidar a su hijo también, el pobre Chris estaba trabajando tanto que terminó medio dormido de camino a casa. Pero, incluso después de tanto trabajo en 2 meses, apenas logra reunir una lista de clientes potenciales. Al azar, Chris decide llamar al nombre en la parte superior de la lista, Walter Ribben de la empresa Pacific Bell. El señor Ribben le dice a Chris que alguien acaba de cancelar un trabajo, y que puede reunirse con él ahora mismo si acude. No queriendo perder la oportunidad de un cliente como este, comienza a dirigirse a la oficina del señor Ribben. Pero en el camino, su instructor de pasantía le dice que estacione su auto en otro lugar en lugar de donde está. Al no encontrar lugar para estacionar, decide llevar el auto de su instructor a la oficina del señor Ribben. Pero a pesar de aparcar cerca y correr a la oficina, Chris no encontró al señor Ribben. Al día siguiente, Chris, junto con Christopher, va a la casa del señor Ribben. Resulta que Chris tiene suerte. Logra conseguir un aventón con el señor Ribben para ir al juego. En el juego, Chris interactúa tanto con el señor Ribben como con sus amigos de la Pacific Bell Pension Company. Pero a pesar de que el día resulta ser divertido, se torna amargo cuando el señor Ribben le dice a Chris que no puede dejar que él maneje el fondo de su empresa porque es nuevo. Pasan 4 meses, y Chris logra vender los escáneres, y las cosas parecen ir bien, bueno, lo suficientemente bien hasta que Chris recibe una carta. Aparentemente, todo su dinero había sido confiscado porque no había pagado sus impuestos. Con solo $21 en su cuenta bancaria, Chris estaba oficialmente en bancarrota. Chris intenta pedir a Wayne el dinero que le debe, pero Wayne escapa. Afligido y desorientado con su hijo. Chris ve su máquina de densidad ósea, la que perdió en el metro cuando huía del taxista, en manos del vagabundo que la había tomado.
Chris le dice a su hijo que se quede quieto, y va a recuperar la máquina. Después de recuperar el escáner de densidad ósea, intenta venderlo a algún hospital el mismo día porque necesitaba desesperadamente el dinero. A pesar de algunos contratiempos, logra conseguir un cliente potencial, pero, por alguna razón, el escáner no funciona. Sin tener otras opciones, regresa a casa para encontrar que todas sus cosas han sido removidas de la habitación del hotel. Ahora, en el punto más bajo de su vida y sin otras opciones, Chris va a su amigo Wayne para pasar la noche. Pero incluso eso resulta ser un callejón sin salida. Atrapado en el metro sin a dónde ir, Christopher le pregunta a su hijo qué van a hacer ahora. A lo que Chris no responde. Sentados en el banco, Christopher pregunta a su papá si el escáner de densidad ósea es realmente una máquina del tiempo, como decía el vagabundo. Chris le dice que en realidad es una máquina del tiempo y que debería presionar el botón si quiere retroceder en el tiempo. Los dos juegan y fingen que están en el pasado. Sin un lugar donde quedarse, Chris tiene que encerrarse en el baño público del metro. Al día siguiente, él intenta conseguir una habitación en un refugio, pero, debido a que es un refugio para mujeres, no logran conseguir una habitación allí. Sin embargo, obtienen una pista sobre un refugio que los aceptará, pero, como es el tema de esta película, nada sale tan bien. Cuando quedan solo 4 lugares en el refugio, Chris es interrumpido por otra persona, y se inicia una pequeña pelea entre los dos. Sin embargo, Chris logra conseguir su lugar en el refugio gracias a un buen viejo que le dice al gerente del refugio que el tipo se coló en la fila. Finalmente, con una cama para quedarse, Chris baña a su hijo mientras habla de cosas para distraerse. Después de jugar un poco con su hijo, Chris lo acuesta y comienza a trabajar en el escáner. A la mañana siguiente, Chris vuelve al trabajo y empieza a esforzarse aún más en su trabajo. Antes, cuando tenía que terminar su trabajo 2 horas antes que los demás, ahora tiene que terminarlo 3 horas antes si quiere quedarse en el refugio. De camino al refugio, casi pierden el autobús y corren para alcanzarlo. Pero, Christopher pierde su apreciada figura de acción de Capitán América mientras los dos corren hacia el autobús. Afortunadamente, llegan al refugio a tiempo. En el refugio, Christopher le pregunta a Chris si está preparado para su prueba de mañana. Chris termina su examen en la oficina. En el camino, se encuentra con el Sr. Farr, quien le quita los últimos 5 osos que tenía. Para empeorar las cosas, incluso se pierden la fila en el refugio, y terminan teniendo que quedarse en otro lugar por eso. Para llegar a fin de mes, Chris dona sangre por 24 ROS. Luego, los dos se dirigen al refugio, y esta vez lo logran. Mientras Chris arropa a Christopher, él le pregunta si Linda se fue por su culpa, a lo que Chris le dice que se fue por ella misma, no por él. Christopher lo llama un buen papá y se duerme. Después de acostar a su hijo, Chris logra arreglar su escáner y venderlo. Con $250 más, lleva a su hijo de regreso a un hotel. Al otro día, Chris lleva a su hijo a la playa. Los dos disfrutan del tranquilo retiro de todo el ruido y el ajetreo de la vida de la ciudad. Avanzando un poco más, descubrimos que Chris logró firmar 31 cuentas de todos los empleados de Pacific Bell que conoció en el partido de béisbol al que fue con el Sr. Dot Ribbon. En su último día, su instructor lo llama. Sintiendo nervios acerca de sus resultados, va a reunirse de nuevo con la junta directiva. Afortunadamente para él, logra su búsqueda de la felicidad y consigue el trabajo como corredor. Regresando a casa con su hijo, narra la parte final de su vida llamada felicidad. Durante los créditos, descubrimos que Chris logró comenzar su firma de corretaje, llamada Gardner Rich en 1987. En el epílogo de la película, vemos a Chris y Christopher hablando y bromeando juguetonamente. Y podemos ver que Chris finalmente lo logró. Y eso es todo por hoy. Comenten sus opiniones sobre la película usando el hashtag Filmorecaps. Manténganse saludables y seguros.